A los 12 años, yo escribí mi primera novela y no la entendía a nadie. No nos sabemos reír en el país. Es un país que sufre de no saberse. Yo siento que no sabemos hacer humor. ¿Usted cómo se atreve a hablar de lactar si usted no es mujer? Y pasó de ser como el gomelo de los pobres a ser el ñero pues, de estas universidades, digamos, de niños. Bien. ¿Le gusta ser como el marginal, el rebelde, el irreverente? Sí, yo soy el outsider total del gremio audiovisual, o sea, yo soy como que si todos van para la derecha, yo voy para la izquierda, que si todos van para la izquierda, yo voy para la derecha. Yo llevo mi película Yopal y allá todo el mundo la ve. Pues claro, en Yopal cualquier cosa que usted muestre la gente se va a ir a ver porque no tiene nada más que verla, marica. Pero no, eso no quiere decir que su película sea buena ni que les esté diciendo nada. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Harold, trompetero, comunicador social, publicista, director, productor, guionista, realizador de más de 20 películas, escritor a pesar de la dislexia y dueño de una de las risas más estrambóticas de la escena audiovisual del país. Gracias por la invitación, Marta. Muy feliz de estar acá en La Habitación Invisible, haciéndome visible. Oiga, Harold, usted siempre se ha reído así, o sea, desde niño se ha reído así, eso no le ha traído muchos problemas, salón de clases, no lo sacaban, no lo echaban. Sí, siempre ha sido un problema esa risa. Me acuerdo una vez, bueno, primero es también un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, la risa yo lo tengo claro. Yo quiero que mi lápida diga, aquí yace una risa. Eso es un mecanismo de defensa contra los demonios. y pienso que los griegos decían que la risa era la mueca de los dioses. Entonces es una forma de poner uno como un contrapeso y problemas muchos, anécdotas. Una vez me acuerdo, en Chile, yo trabajé mucho tiempo en Chile, y post-Pinochet, y tuve dos anécdotas muy fuertes en Chile. Una vez estábamos en donde Augusto, es un restaurante muy famoso que queda como una plaza, como la plaza de Palo Quemado acá. Sí. Y había una mesa celebrando y yo estaba con un amigo y estaba yo jugado de la risa. Y en la mesa era una celebración familiar, unas 20 personas. Se paró el señor de la mesa, que era como el abuelito de la mesa. Me dijo, señor, quiero invitarlo a mi mesa para que le enseñe a mi familia a reírse y que nunca se le olvide reírse. Ah, qué bonito. Eso fue una anécdota. Y después en otro restaurante, un señor estaba con una señora, creo que la estaba cortejando, algo así, y me mandó una nota con una copa de vino. Y me dijo, por favor, no se ría más. En la copa. Cállese. Y yo me quedé pensando, y yo le mandé una botella de vino. Le dije, los caballeros mandan botellas, no copas. Oiga, yo creo que los colegas que estrenan comedias, usted debe ser el primero en la lista de invitados, porque es que eso llena el escenario con esa Cuando risa. hay stand-up, tengo muchos amigos stand-up. De hecho, yo hice el debut de Gonzalo Valderrama del stand-up en la Universidad Javeriana hace como unos 40 años, yo no sé cuándo. Él me dijo que quería salir y que necesitaba como alguien que lo acolitara y nos subimos y nos agarramos a golpes. Y claro, la gente pensaba que estaba viendo era una pelea de boxeo en cambio de un stand-up. Y después de eso, pues muchos amigos, pues Gonzalo, Andrés López, Diego Camargo, muchos. Y claro, yo voy a una presentación y mi risa se vuelve contagiosa y ayuda muchísimo a que el show suba de tono. Es importante para usted reírse. De ahí, de pronto, tantas comedias también que ha hecho. Yo creo que, bueno, primero que todo pienso que no nos sabemos reír en el país. Es un país que sufre de no saberse. Yo siento que no sabemos hacer humor. Pienso que, y con todos mis colegas y con todos los que quiero mucho, acá se sabe hacer bullying y autobullying y burlarse. Acá lo que se sabe es burlarse, pero no hacer humor. Creo que el único que logró hacer humor, que ha logrado hacer humor en este país, es Garzón, efectivamente, porque nunca puso a nadie de por medio, siempre era una representación de algo y trataba, el humor es una catarsis, es algo que ayuda a transformar. Y cuando veo a mis colegas y veo haciendo humor, veo que no hay una catarsis, sino como joder al otro, joderse a sí mismo y causar por eso risa.
que es muy lucrativo muchas veces, pero no necesariamente bueno. Es una fórmula un poco cliché también. Es una fórmula y es una fórmula muy colombiana, o sea, es algo que, o sea, burlarse del dedo de que le falta al uno, de que el señor Calvito, o de que esas cosas no son chéveres, eso es bullying, o sea, lo vemos en todas estas cosas de que burlarse del otro no es bueno. Yo lo que he querido es hacer como un replanteamiento de lo que somos como sociedad en su instancia mínima, que es las relaciones interpersonales familiares, empezando por la pareja. Entonces yo empecé a trabajar eso en el humor, en diástole y sístole, era burlémonos, pero de cómo nos comportamos, no de que si somos negros, que si somos blancos, que si tenemos algún defecto, alguna cualidad, sino de cómo somos. Y después me di cuenta que a nosotros no nos gusta reconocernos. Nosotros somos una sociedad que ponemos muchos velos y somos una sociedad que no nos asumimos como somos. No nos aceptamos No tampoco nos en aceptamos. ese espejo cuando Entonces, nos vemos. es paradójico porque la gente critica muchísimo las películas que nosotros hacemos y cuando yo las muestro van millones de personas, pero no se aceptan. Pero en el fondo sí, ayudan a que no seamos más así y busquemos otras formas de ser. Ya vamos a hablar de esas películas, pero volvamos a la risa. ¿Usted tuvo una infancia divertida? Porque su infancia fue difícil. Usted vivió en un barrio en el sur, donde era el gomelo del barrio, era el que jugaba tenis, iba al club. ¿Había bullying ahí también? Sí, yo sufrí de bullying. ¿O había un buen parche? No, yo sufrí de bullying, o sea, yo sufrí de mucho bullying y lo sorprendente es que yo admiraba mucho a todos los que estaban alrededor mío, porque realmente si yo aprendí algo fue de la gente que me rodeó, de mis compañeros de colegio, eran unas personas 10 veces más talentosas que yo. Y yo lo que hacía era emularlos a ellos y verlos y les aprendí muchísimo. Pero, por ejemplo, pues mi apellido era... pues son de trompeta, trompetera, trompe, todas las cosas que pueden imaginarse, era un bullying. Yo he tenido una tendencia a la obesidad siempre, entonces se burlaban de mí, de mi obesidad. Yo no, por ejemplo, pues, para los juegos que están socialmente aceptados en nuestra cultura, que es el fútbol y estas cosas, soy un negado. Era un troncazo. Es un troncazo, entonces era también el bullying por ese lado. Y vivía en un ambiente muy violento, donde pues, yo no encajaba del todo porque pues, yo tenía unas posibilidades que los demás no tenían, entonces siempre era víctima de robos, de atracos, de cosas así, pero eso mismo me alimentó a lograr que eso se volviera una forma de poner en risa eso que somos. Estamos hablando del barrio Santa Lucía, un barrio en el sur, y era, como usted dice, un barrio violento de oír disparos, de gente cercana que se moría. ¿Había dolor ahí también? ¿Fue algo Sí, que sea, recuerde que sea impactante? Muchísimo dolor. O sea, de mis amigos de colegio sobreviven muy pocos, creo que los puedo contar con 2 o 3 sobreviven. Me acuerdo, yo jugaba tenis, paradójicamente yo vivía en el barrio Santa Lucía, al lado en el barrio Quiroga había un muro de tenis, creo que era la única persona que lo utilizaba. Entonces yo me fui un día a jugar tenis, un sábado en la mañana, y tenía una sola pelota. Entonces llegué al muro y tiré la pelota, yo estaba a 3 cuadras de mi casa, me fui, tiré la pelota y la boté. Y en el momento en que me regresé, o sea, habrán pasado 5 minutos, encontré 3 muertos en cada una de las esquinas de mi casa. A mí me dejaron sin zapatos, me robaron bicicletas, me robaron monopatines, vi muertos en la puerta de mi casa, se escuchaban disparos y uno veía al muerto ahí. Entonces, sí había mucha violencia. Los compañeros también pues, sufrían de violencia intrafamiliar. Mi familia no había una violencia intrafamiliar, pero estábamos permeados de toda esa violencia que era ruda, ¿no? Afortunadamente tuve un gran amigo que era mi vecino, Juan Carlos Bello, y con él armamos como una trinchera para salvarnos de eso. La trinchera fue también un poco el teatro en el colegio con estas personas, con ese combo que usted ese dice combo que era de niños que eran creativos. muy creativos, me acuerdo de ellos, eran pues, Henry Martínez, John Sánchez, Rafa, bueno, unas personas, y estos manes tenían unas ideas maravillosas y yo tenía la posibilidad de hacer la realidad.
Entonces, yo lo que me aproveché fue de coger esas ideas que ellos tenían y ese talento tan brutal y llevarlo a lo concreto. O sea, yo podía conseguirme las cosas, yo podía moverlos, yo esto, y con ellos pues logramos como ese primer paso para aislarlos un poco de eso. Pues por la vida nos separamos, ellos cogieron caminos distintos, pero realmente son una huella que llevo presente en el alma por siempre. Y luego de toda esta infancia y adolescencia del colegio, llegan las universidades, porque fueron varias, la Sabana, la Javeriana, la Tadeo, y pasó de ser como el gomelo de los pobres a ser el ñero pues, de estas universidades, digamos, de niños. Bien. Bueno, la primera fue la Sabana, donde bien lo echaron, bien lo echaron. Me sacaron de las patadas, pues la Sabana tenía o tiene un nivel muy alto y yo era muy rebelde para la Sabana y cometí una pilatuna muy grande que me costó echarme. Cuenta esa anécdota, que es divertida. No, es muy resentida. Esa era la pregunta. ¿Había resentimiento ahí Claro. con esos compañeros? Claro, yo empecé a entender cuando llegué a estos círculos sociales como tan elevados, como tan altos, donde estaba la hija del ministro, la hija del general, el hijo del coronel, el hijo del embajador o el del presidente. Yo empecé a sentir un poco ese resentimiento que yo veía cuando yo era niño en mi barrio. O sea, ya empecé a entender esa distancia y yo tuve resentimiento ahí y cometí un cagadón grandísimo. Yo era muy buen alumno, era el mejor, creo, de la clase de la Sabana. Y un día, por un comentario de una alumna que me dijo que me quedara con unas vueltas, yo me sentí súper renegado y le pinché las llantas del carro. Y nadie se dio cuenta y un personaje que era muy querido en la universidad pasó diciendo que sabían que alguien había hecho eso y que sabían quién era. Yo me paré y dije que había sido yo. Yo estaba muy feliz porque era el promedio más alto y en la siguiente nota me totearon el nuevo promedio y me obligaron a renunciar. Y conté con la suerte de que pues, en ese momento era como mi gran fracaso. Yo me sentí como que ya no tenía para dónde coger, pues ya había fracasado en la universidad, pues mis papás tenían recursos, pero pues tirarse un semestre era muy berraco. Y hubo una profesora, Claudia Martínez, que me dijo, venga, yo lo llevo a la Javeriana, yo creo que usted es un tipo con su rebeldía, tiene mucho que aprender allá y me llevó a la Javeriana y allá se me abrió un universo brutal. ¿Pudo hacer un combo en la Javeriana? Total, o sea, igual había ya no había resentimiento, ya cogí mi resentimiento como una habilidad. Entonces me di cuenta de que todos estos niños bien que estaban en la Javeriana tenían un desconocimiento brutal de muchas cosas del mundo. Entonces yo les empecé a enseñar ese mundo y empezamos a tener un combo grandísimo de gente muy pila, en los que se cuenta, pues, primero que todo, Gonzalo Valderrama. Gonzalo fue como mi primer amigo que tuve, después Andrés Salgado, Carlos Zárate. Bueno, pues la lista es innumerable, ahí pues, muchos entraron y salieron, Claudia Gurizati, bueno, mucha gente, Paula Jaramillo, todos ellos empezamos como a hacer un gueto y en primer semestre empezó mi gran problema desde el colegio. Yo me metí a estudiar comunicación social porque realmente a mí me quedaba muy difícil comunicarme, o sea, esa era mi gran debilidad. Y yo no podía escribir. Para mí escribir era una tortura tremenda. Por la dislexia. Por la dislexia. Yo perdí el sexto año, o sea, el primero de bachillerato, lo perdí por español, por la dislexia, no podía. Llegué a la universidad, entonces yo dije, pues escribir en una universidad de comunicación social es una norma. Y le pedí a los profesores que me dejaran hacer los trabajos en videos. Mi papá me había regalado una cámara en la cual yo filmaba fiestas de cumpleaños, primeras comuniones y todo este tipo de eventos. Y empecé a hacer videos ahí en el primer semestre con este combo de amigos. Y en primer semestre descubrí que yo tenía una habilidad para esa vaina y me gané el concurso nacional de videos de todas las universidades de Colombia. Y eso me abrió una carrera que yo nunca me imaginé tener. Yo nunca quise ser cineasta. El padre Juaco, que era el rector en ese momento, el decano de y el padre Valencia dijeron, tiene puerta abierta para utilizar todos los equipos y hacer todo lo que quiera.
Y eso fue una carrera que fue maravillosa, que terminó en cosas que, pues, en lo que es hoy, todo lo que he hecho en cine. En lo que es hoy, y vuelvo como a la idea de que siempre ha sido un tipo que ha estado un poco al lado del camino, un poco al margen desde chiquito. Entonces, al margen ahí porque tenía un poco más de plata, al margen en la universidad porque tenía un poco menos. Y también audiovisualmente yo me atrevo a decir que también ha estado al margen una persona que tiene más de 20 producciones, que ha hecho mucho más que la mayoría de los directores, pero es un tipo al que el grupo o los colegas siempre han mirado como desde otro ángulo, y me ha parecido un poco injusto eso, ¿no le parece como un poco por debajo del hombro? ¿Le gusta ser como el marginal, el rebelde, el irreverente? Sí, yo soy el outsider total del gremio audiovisual, o sea, yo soy como que si todos van para la derecha, yo voy para la izquierda, que si todos van para la izquierda, yo voy para la derecha. Y lo peor de todo es que termino teniendo la razón, he tenido la razón. En el momento en que nosotros empezamos a hacer las producciones audiovisuales, mi meta siempre fue el público colombiano, llegarle al mayor número de personas populares, eso fue como un derrotero. Y paradójicamente yo había empezado haciendo cosas súper abstractas y súper alternativas que nadie entendía en su momento, y después de que terminé esa etapa, pues me fui para esto y yo empecé a pelear con el gremio y a demostrar qué era lo que necesitaba la industria y el pueblo colombiano a nivel cinematográfico. Y pues se lograron las cosas que se rolaron en taquilla y eso. Y siento que ir en esa contravía, ¿qué pasa? Que yo creo que el cine es un mundo muy glamuroso, es una cuestión de ego, es una cuestión de imagen, es una cuestión de mostrarse, de ganarse premios, de ir a festivales, y para mí eso no es el cine. Claro, yo ahí puedo interrumpir un poco, y es que sí me parece injusto que no le hayan dado ese reconocimiento, pero también los entiendo porque usted también les ha dado duro. Entonces usted ha dicho que lo peor del cine colombiano pues son los cineastas colombianos. Ha dicho que son tipos que viven en este glamour mirándose al ombligo y que no han sido capaces de retratarnos como somos. Ha sido duro. Sí, he sido duro, pero la gente me apoya. O sea, mientras todo el gremio está en contra mío, pues casi todo el gremio, tampoco puedo decir porque tengo un equipo de gente que cree y que me apoya incondicionalmente, me he dado cuenta de la función principal del cine es reconstruirnos como sociedad, es mirarnos en un espejo para que seamos mejores, para que cambiemos, no sé si mejores, pero que seamos otros y caigamos en cuenta de las cosas. Y eso no ha sido la función en gran parte, porque no se puede generalizar 100% del cine. Y pues ahí están los resultados. La gente del pueblo, cuando yo saco una película, casi siempre acude masivamente. Pero Harold, usted ha sido enfático en decir, por ejemplo, que usted prefiere 1000 veces los aplausos en el Tunal, en las Américas, a los aplausos en Cannes. ¿Va en contravía una cosa con la otra? Una buena película no puede ser aplaudida en el Tunal y en Cannes, y precisamente por eso es una buena película. Y pongo el ejemplo de alguien que usted respeta un montón, que es Víctor Gaviria. ¿Por qué hay que ser una cosa o la otra? ¿Una buena película no tiene que ser aplaudida en todos lados? Claro que sí, o sea, por supuesto, y yo lo he dicho públicamente y lo repito y lo seguiré diciendo, el único cineasta que hay en Colombia es Víctor Gaviria, no existen más, ni siquiera yo soy cineasta, nadie más es cineasta en este país sino Víctor Gaviria, es el único que ha logrado crear un choque social tan grande que nos ha impactado a nosotros y ha hecho que en el mundo eso conmueva también. Y de hecho hemos sido injustos con él, desagradecidos con él, porque no le hemos dado la relevancia que realmente tiene Víctor Gaviria como lo merece. Creo que necesitaría él tener el apoyo para hacer 10 películas más. Y pienso que Víctor Gaviria logró una cosa, que fue ganarse primero al Tunal, a eso, y después por coincidencia, por carambola, llegó a Cannes. Hoy en día lo que importa es complacer a un público de festivales, a unos jurados internacionales, para regodearnos en un gueto súper mínimo que no lleva a ningún lado, ni que nos lleva. La gente se enorgullece. Yo llevo mi película a Yopal y allá todo el mundo la ve. Pues claro, en Yopal cualquier cosa que usted muestre la gente se va a ir a ver porque no tiene nada más que verla, marica. Pero no, eso no quiere decir que su película sea buena ni que les esté diciendo nada. Es como claro, acá a veces se deslumbran por cosas que llegan y son cosas que en otros lugares
pasan de largo, o sea, seguimos siendo muy seguidores del vestido del rey, pensamos que somos una logia del mutuo elogio y también subestimamos al otro mucho, ¿no? O sea, tú no me entiendes, tú no sabes esto, tengo que educarte para que me entiendas. Y creo que eso es, pues, o sea, es una degradación para lo que somos como sociedad. Ahí se refleja lo que estamos haciendo como cultura nosotros. Es tener la verdad revelada. Claro, y eso también va en los escritores. En los escritores también hay una pedancia grandísima, donde dicen, no, miren, es que acá nosotros estamos en un gueto gigante y ustedes no saben lo que yo sé escribir, y claro, esto. Y son muy pocos, realmente muy pocos los que llegan en un diálogo social con lo que somos y en una transformación social. No digo que no los haya, los hay y muy buenos, pero también hay esa pedancia. Y las editoriales también se encargan de alimentar eso. O sea, es un star system que ellos, y se vuelve como, pues sí, como el mito de Narciso que se alimenta de su propio, de su propio ego. Harold, usted ha dicho que su mayor capital y su mayor aprendizaje ha estado en sus equivocaciones y en sus fracasos, fracasos laborales, fracasos económicos, quiebras que ha tenido, fracasos personales, sentimentales. ¿Cuáles han sido esos grandes fracasos que lo han marcado? Fracasos económicos, fracasos laborales, fracasos sentimentales incluso. Mire, uno de mis más, han sido muchísimos fracasos, muchísimos, o sea, pero esos fracasos han sido son mi capital más grande. Uno de mis fracasos más grandes fue ese cuando me sacaron de la Sabana. Cuando me echaron de la Sabana, yo dije, puta, ¿por qué fui tan huevón? ¿Por qué me dejé llevar por el espíritu? Y es un fracaso que aún no acabo de superar, porque yo me dejo llevar mucho por mis pasiones y a veces tengo la lengua muy larga y digo cosas muy largas y soy muy puesto y como que muy resentido, aún en cierto sentido, porque me causa hervor la injusticia, no la injusticia social y sociológica y política, sino la injusticia mental, ¿me entiende? La injusticia espiritual, esa es ese fue un gran fracaso. Para mí otro gran fracaso fue cuando hice una telenovela que se llamó Amor a Mil. Ese fue un gran fracaso porque me pusieron todo y yo no supe ver que yo no sabía manejar eso. Y antes había tenido un fracaso mucho más grande que fue, yo había hecho una serie que se llama Cartas a Harrison, que fue como… Maravillosa. Maravillosa. Sí. Me acuerdo que Mayolo ese año se ganó un premio muy importante y me dijo, este premio no debería haberme lo ganado yo, se lo debería haber ganado usted. O sea, el que se ganó el premio me lo dio a mí. Bueno, y pues como que marcó toda una generación. Y yo ese momento me subí en un ego y me subí en una nube y me dieron a dirigir una comedia y yo me creí el genio de la comedia. Y tuve el fracaso más rotundo con una comedia que se llamó Tamayo Familiar y fue un fracaso brutal. Y ese fracaso fue el que me enseñó y me obligó a aprender a hacer comedia. O sea, dije, yo de esta salgo porque entendí lo importante que era la comedia, entendí el fracaso tan berraco que había tenido, pero entendí también la oportunidad tan brutal que había perdido al no haberla sabido hacer, porque era una comedia que tenía todos los elementos para poder transformar la familia colombiana. O sea, era una comedia muy inteligente y yo me la cagué con toda. Entonces yo dije, ese fue un fracaso muy grande. Bueno, fracasos, no sé, puedo enumerar muchísimos. Cuando me fui a vivir a Nueva York, nos ganamos un premio muy importante con un equipo creativo que estaba encabezado por Juan Carlos Ortiz. ¿De publicidad? Sí, Andrés Moya, Federico Mejía, Alfred Baque. Doy todos los créditos porque no me gusta quedarme con créditos de nadie. Ese equipo creativo creamos un comercial muy famoso que fue el de la caspa, el de la droga. El de la droga. Y nos ganamos el premio más grande del planeta en publicidad y nos llovieron ofertas a todos de todo lado. Y a mí me llevaron a trabajar a Estados Unidos y yo me dejé cegar de esa vaina y pues me dieron todo. Yo tenía visa de residente, tenía un apartamento en la mitad de Manhattan, no hablaba inglés, me fui a estudiar, a trabajar en Estados Unidos y no hablaba inglés, me tenía un traductor 24 horas al lado. Bueno, tenía todo y me di cuenta de que era el hombre más infeliz del mundo. Y para mí eso fue un fracaso. Haber logrado eso y haberme vendido, haberme regalado, o sea, decir, puta, lo tengo todo, pero no me tengo a mí mismo. Bueno. Eso fue uno de mis más grandes fracasos. Ahora hablemos de cosas que van a ser muy exitosas, hablemos de Lactar, porque pues se midió usted como escritor también. Usted ha dicho que los directores suelen ser escritores frustrados y viceversa. Se saca
ese clavo y se arriesga con esta novela bonita. Bueno, Hablemos de lactar es una cosa que me ha costado 54 años hacer. Yo tengo 54 años y me ha costado 54 años hacerla. Yo desde chiquito, yo nunca quise ser director de cine, yo siempre quise ser escritor. Y yo sufro de dislexia, como tú lo dijiste, y para mí la dislexia ha sido, o sea, me dan ganas de llorar, de acordarme lo que me ha costado eso. A los 12 años, yo escribí mi primera novela y no la entendía a nadie. Se quedó en un cuaderno Jim Book guardado en un cajón de la biblioteca de la casa. A veces voy, la miro y la rejo y hoy en día no la entiendo. Esa novela y pues siempre era una frustración, ¿no? Era una frustración porque pues en el colegio la ortografía no me entendían y a mí me encantaban las historias y esto. Y cuando apareció esto del audiovisual, de la cámara, pues me di cuenta que era el lugar para poder canalizar todo eso que yo quería decir ahí, pero yo nunca he sido feliz haciendo películas. Yo nunca he sido plenamente feliz. Y toda la vida he escrito a escondidas, he escrito. De hecho, a mí lo que más me gusta de hacer las películas es escribir los guiones. Bueno, y entonces, lactar es una señora grande, adulta mayor, Bueno, que queda embarazada. es una señora de 68 años, adulta, de clase alta, una mujer muy rica, que queda embarazada de su chofer. Y empieza una lucha contra todo, contra su familia, contra su cuerpo, contra la sociedad, contra todo, contra ella misma, para poder tener ese hijo. Esa es la historia. ¿Qué tan difícil fue ponerse en esa piel de Victoria? Usted siempre ha dicho, soy muy femenino, pero miércoles, me imagino ponerse en la piel de una señora, de una mamá, de una madre, de una señora embarazada. Mira, ¿Qué tan duro fue eso? Yo creo que lo que se plantea ahí es una cosa que lleva miles de años latente en la sociedad. O sea, Victoria, el personaje de Lactar, es un personaje que viene representado desde Elena o de Madame Bovary o pues incluso de Las Olas y de los personajes de Virginia Woolf. Y son de Marguerite Yourcenar, incluso, siendo un personaje tan masculino, Marguerite Yourcenar. Entonces, me llevaba preparando toda la vida para escribir ese personaje, porque lo había estudiado, lo había recontraestudiado. Yo conocí a una señora que se llamaba Victoria, que la saludo si está viéndome o si me está escuchando. Esa señora, a escondidas, se alquilaba para arreglarme la casa, y era una señora de clase alta. No era una señora millonaria, pero era una señora acomodada. Y yo le decía, pues, ¿por qué hace eso? Y duré 5 años tratando de entender por qué lo hacía. Hasta que un día dije, pues claro, ella me dijo, Carlos, es que yo acá soy feliz porque descubro mundos con su vida. Y dije, claro, hay algo maravilloso y empecé pues la tenía muy presente, ¿no? Y lo femenino, como tú dices, para mí ha sido algo muy, 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 muy presente. Esta historia yo la escribí muchas veces, llevo 15 años escribiéndola, la empecé a escribir como guión de película y una de sus versiones me ayudó una persona que en paz descanse, que se llama Alicia Ortega, era una señora que en ese momento tenía 70 años, una señora muy de avanzada, fue la persona que me casó y junto a ella nos sentamos y yo iba escribiendo y le iba leyendo y ella me decía, no me suena, sí me suena, este personaje no actuaría así y eso me ayudó muchísimo. Lactar es una historia de maternidad, pero también es de amor, pero también es de desamor, pero también es de soledad, pero también es de depresión. Pues es la vida, todo eso, ¿no? Pues para mí Lactar es como un grito de independencia a lo que somos hoy por hoy, ¿no? Habla de la depresión, que creo que es un mal que nos aqueja a todos, así no lo queramos, así estemos muertos de risas. Es también una declaración de pasar por encima de los géneros, del género masculino, del género femenino, del género LGTB, o el que quiera. Es una declaración de pasar también por el racismo, de que o sea, es una declaración diciendo somos seres humanos y como seres humanos tenemos que defendernos como especie. Y los que la lean se darán cuenta que la persona que lacta es la última persona que uno se imaginaría que lactaría en esto, y por eso. Y pues he tenido los lectores que ha tenido mucha resistencia a la novela también,
porque me dicen, ¿usted cómo se atreve a hablar de lactar si usted no es mujer? Claro, Victoria se pregunta de manera recurrente, ¿qué hacer con la vida? ¿Usted qué ha hecho con su vida? ¿Ha hecho lo que le ha dado la gana? ¿Ha hecho lo que ha querido? Afortunadamente sí, y me he arrepentido de cosas. Yo no creo, las personas que no se arrepienten, yo creo que es que son brutas, marica. Pues yo he hecho cosas que he querido y me he arrepentido de cosas que he hecho. Y sí las he hecho y he sido un afortunado, muy, muy, muy afortunado. Y esta persona de lactar, Victoria, también ha hecho todo lo que ha querido, pero al final no ha hecho lo que ha querido. ¿De qué se ha arrepentido? Por ejemplo, de haberme ido para Estados Unidos, con todo pago, con una mansión, con todo el dinero. Yo creo que pues, fue un momento de mucho aprendizaje para mí, pero yo no sé si yo repitiera esa experiencia nuevamente. No sé si la necesitaría realmente. Me he arrepentido de muchas traiciones que he cometido, traiciones a personas, a amigos, a amantes, a novias y a mí mismo. Y pues sí, pues fue muy chévere en su momento, pero me arrepiento de haberlo hecho porque pues, no hay dolor que valga un goce personal, marica. Aquí lo podemos ligar con la infidelidad, que es otro tema cercano, digo, en el tiempo por la patasola. ¿Qué piensa de la gente y de la infidelidad? Diciéndole usted, lo he hecho, lo traicioné, y no solo parejas, amigos también, pero ¿qué piensa de la traición, de la infidelidad? A mí, sí, con el tema de la patasola hay un tema grandísimo. Yo nunca había querido hacer terror, nunca. O sea, es una cosa como que yo, no, eso no es para mí. A mí me proponen muchas barbaridades. Porno, soft porno, bueno, todas estas cosas que llaman mucho esto, terror, esto, acción, que de pronto me parece esto. Cuando me dijeron que hiciera la patasola, me llamó la atención el tema de la infidelidad, porque Colombia es uno de los países más infieles del mundo. Y eso no es chistoso. Eso quiere decir que somos uno de los países donde más nos traicionamos. Es un país que está hecho a base de traiciones. Y si uno lo mira históricamente, la constitución de la familia colombiana está basada en traiciones. Hay un libro muy interesante de Piñeres, de la señora Piñeres, la que sale el billete de 20.000, el azulito. Ahí sale una señora de apellido Piñeres. Ella tiene un libro que se llama El origen de la constitución de la familia y ella explica muy bien todas estas traiciones que han habido en nuestras familias. Entonces, cuando me dicen la patasola y yo veo que es la historia de una traición afectiva, digo, esto sí me le meto. Fue un fracaso, ese es uno de mis grandes fracasos, fue una quiebra económica, fue una quiebra también, o sea, paradójicamente fue una de las películas más taquilleras del año pasado, pero fue una quiebra total y el que haya sido una de las más taquilleras lo único que dice es que la gente no quiere ver cine colombiano. La gente está horrorizada literalmente con nuestro cine, hay una aversión y yo los entiendo, yo he sido culpa de eso, ese es uno de mis culpas. Y cuando hicimos la patasola y nos metimos en eso, pues en últimas yo me terminé traicionando porque siempre he dicho que no lo había hecho. Entonces ahí están los resultados. La traición es una traición que va en todo sentido de nuestro, es una traición política, es una traición social. Los colombianos se sienten hoy en día traicionados con su gobernante, nos sentimos traicionados con nuestro equipo de fútbol, nos sentimos... Harold, estamos en feria, que la gente compre Lactar. Pues la invitación a la gente a que vaya, vea en Planeta, en el stand de Planeta, Lactar. Es una historia que habla de... Es una historia muy femenina. Yo creo que es una historia para que toda mujer lea y se la pase al hombre que tenga al lado. Bueno, pues muchísimas gracias y que sea un exitazo en ventas y gracias por haber venido, Harold. No, un agradecimiento gigante y ojalá vengan muchísimos capítulos más de este programa que está maravilloso. Listo, gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a todos. Gracias. La habitación invisible.